compartimos un fragmento de la Escritura para meditar en él. Se le llama tiempo devocional y el versículo que queríamos compartir hoy se encuentra en Salmos 19:7. Es un versículo conocido. Dice así: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y otra versión nos dice: la ley del Señor es perfecta, y dice algo muy interesante, dice: infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Esta es la Nueva Versión Internacional. Y entendemos por la ley del Señor, también se le llama testimonio, también se le llama mandato del Señor, también se le llama estatutos, se le llama de otras maneras, pero en realidad cuando se habla de la ley del Señor está hablando de la Biblia, ¿no? de la Escritura. Y la Escritura entendemos que es pues eso, la palabra dicha por Dios. Eso cae de cajón, ¿no? Creo. Y vosotros tenéis yo creo que experiencia en esto, ¿eh? Y entonces sabéis que la palabra infunde vida, infunde esperanza. Y para nosotros los que creemos en Jesús, tenemos la ventaja de tener a nuestra disposición, tenemos la ventaja de otros países no la tienen, de poder leerla libremente. Hay países en los cuales, como sabéis, está prohibido bajo pena de cárcel o de muerte. Fijaos, de muerte, si eres descubierto leyéndola o teniendo una Biblia en casa, ¿no? Y dice la Escritura, por eso yo creo que es tan atacada, que tiene la virtud de convertir el alma. ¿Tú quieres que tu alma sea convertida? Bien, es verdad que el que nos convierte es el Señor. El Señor mismo es el que nos convierte. Pero no olvidemos que la voz de Dios está incluida en la Escritura. ¿Acaso cuando lo has leído, no a veces parece que se te mete dentro? Que te dice algo especial. Por lo tanto, como dice la otra versión que hemos leído, la ley del Señor es perfecta, y también otra cosa que dice es que infunde nuevo aliento. Si tú quieres ser animado, si quieres que tu ánimo sea levantado en un mundo que nos trae malas noticias con frecuencia, pues lee y medita en la Escritura. La Escritura nos puede impulsar también a creer. Dice: la fe es por la palabra de Dios. Bien, es verdad que hay cosas en la vida que nos traen gozo, que nos traen esperanza, pero son cosas pasajeras. La Biblia nos trae esperanza eterna. Por otra parte, ¿quieres ser una persona sabia y prudente? Pues, como aquí dice, hace sabio al sencillo. A la persona más poco versada en las letras, la convierte en una persona sabia.
¿Por qué? Porque es una palabra viva, una palabra especial. Yo conozco gente que nunca fue a la escuela. Sin embargo, la oyes hablar de la Biblia y dices, pero este hombre, ¿cómo sabe? ¿Cómo tiene esa sabiduría? ¿No? Y es por eso, por la escritura que hace sabio al sencillo. Y hoy tenemos al final una comida para compartir todos unos con otros y venimos también a escuchar palabras de Dios. A veces hablando entre nosotros sin querer nos sale, ¿no? Nos salen cosas de Dios. No estamos todo el día ahí, ¿no? Pero muchas veces compartimos palabra de Dios. Y dice la Escritura que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque dice que venimos para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Amén. Vamos hoy a tener este tiempo de alabanza, este tiempo en el que le damos gracias a Dios porque tenemos motivos para dársela, ¿no? Gracias a Dios no es un Dios impositivo, no es un Dios que te mande cosas en plan dictador, todo lo contrario. Te invita libremente a que si quieres, participes. Si no quieres, tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes. Entonces, hoy vamos a hacer eso. Vamos a orar antes de seguir. Le damos gracias a Dios por la alabanza también. Porque la alabanza nos ayuda a salirnos de nosotros mismos, a darle las gracias a Dios. Un Dios que es bueno, un Dios que tiene misericordia, un Dios que tiene bondad, un Dios que nos anima, un Dios que nos ama, más que ninguna otra persona. Los que somos profesores de evangélica le decimos a los niños que Dios nos ama más que tu padre, tu madre o cualquier otra persona. Porque es verdad, Dios es el que más nos ama. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta reunión. Te damos gracias porque libremente podemos hablar contigo en cualquier momento. Gracias porque nos dirigimos a ti sabiendo que escuchas nuestra oración y la contestas. Te damos gracias y pedimos que hoy en tus manos queda esta reunión, la entregamos a ti. En tus manos entregamos a cada uno de los que están aquí presentes y los que no lo están también, los encomendamos en tus manos para que tú les ayudes en todas las cosas y les hagas el bien que tú haces. Gracias, Señor, ayúdanos a centrarnos en ti y que la comida de después sea de bendición para todos y que nos traiga ánimo y fe. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Buenos días. Deseo que el Señor nos esté bendiciendo en esta mañana. Seguro que todos en alguna ocasión hemos tenido alguna dolencia, o tenemos alguna dolencia, o algún malestar, ¿verdad? Y seguro que hemos aplicado lo que se suele decir a veces el remedio de la abuela, los remedios caseros, que a veces decimos que son los que mejor funcionan, quizás son efecto placebo. Quizá ya con esta era que vivimos de tecnología, pues muchos buscan en internet, así no hace falta ir al médico. O a veces uno pues pregunta la experiencia de otro. Una querida hermana no quería ir al médico y cuando le pregunté por qué, dice, porque me quedan 3 meses nada más con esto.
¿Y por qué? Porque a Juanita le pasó lo mismo y a los 3 meses estaba sana. A veces acudimos a esto, ¿verdad? Nos olvidamos, como nos dicen los conmutativos, que cada enfermedad, aunque puede parecer similar, cada persona es diferente. Cada persona necesita su propio diagnóstico. No hay 2 personas, no hay 2 enfermos iguales. Si el Señor lo permite, entre hoy y quizá el próximo domingo, me gustaría ver una serie de recetas de alguien que creyó en sus propias recetas. Ya lo sé, que no existía internet de aquella, pero había otras recetas que también hoy en día se aplican. Creemos que son efectivas. Y hasta que no se decepcionó, no buscó la receta por excelencia. Su ejemplo, yo estoy seguro, nos puede ser de lección a nosotros. Y no estoy pensando para la gripe, sino para enfermedades del alma, para enfermedades que nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, nos puede llevar a ello. ¿Tenéis Biblia, verdad? ¿Sí o no? Sí. Pues abridla conmigo. Si no, después la iglesia os sufraga una, pero por favor abrid la Biblia conmigo en esta mañana. El segundo libro de Reyes, capítulo 5. No os preocupéis que no es el dispensario de la Seguridad Social, pero sí que vamos a ver cómo alguien aplicó una serie de recetas. Leo el libro segundo de Reyes, que en vuestras Biblias estoy seguro que viene, el segundo del libro de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer hoy, por amor al tiempo, solo los 8 primeros versículos. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Naamán era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Fijaros, pero. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a una chica de la tierra de Israel, una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: ve, ándale, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Esto es un caudal enorme, Como también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios para que mate y dé vida, para que envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Me gustaría pensar entre hoy, si el Señor me permite, el próximo domingo, en las recetas de Naamán. Así he titulado esta miniserie de 2 reflexiones. Una receta que no funcionó fue la de su carácter. Era valeroso en extremo, era un hombre por el cual Dios había dado salvación a Siria. La primera receta que no funcionó fue la de su historia y su carácter. La historia de Naamán es una historia interesante. Dios lo había usado para llevar bendición a un pueblo pagano. Es curioso, ¿verdad?
Como Dios usa a veces a personas que no son de su pueblo para traer bendición a personas que no son de su pueblo. Porque Dios es rico en misericordia. Tal y como somos, nos amó. Y hoy en día Dios no nos ama tal y como somos. Dios nos ama hoy en día a pesar de ser como somos. Dios había usado a Naamán para llevar bendición al pueblo de Siria, y es muy probable que ni siquiera Naamán supiese que había sido usado por Dios. Dios usó a unos marineros que no tenían ni idea de Dios para traer bendición a Nínive. ¿Recordáis Jonás capítulo 1? Dios usó incluso a una burra para traer bendición a su pueblo. Lo que quiero llevaros es que lo que Dios haya hecho con nosotros en el pasado, lo que Dios haya hecho contigo o conmigo, la bendición que hayamos podido ser a otros en el pasado, no nos hace inmunes a las contrariedades de la vida. Que Dios me haya podido usar, que Dios te haya podido usar, no significa que no vayamos a tener todos algún tipo de lepra, algún tipo de contrariedad en la vida. Un hombre justo como Job padeció las 1001, bien sabéis, ¿verdad? Dios había usado a Job. Dios era, digamos así, misericordioso con Job, pero aún así Dios, en su misericordia, permitió que Satanás hiciera con Job lo que bien sabemos. ¿Y qué diremos de José? José, aunque tenía a veces ese impulso de calentarle un poco la cabeza a los hermanos, José en el fondo lo que buscaba era bendecir a los demás. Y José trajo bendición a su pueblo a pesar de las contrariedades. José podía haber dicho, bueno, yo como soy el favorito de mi padre no voy a tener problemas con mis hermanos. Y bien sabéis lo que pasó. Job podía decir, yo no he hecho nada malo. Sin embargo, exclama, el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Quiero decir con ello, pues, lo que hemos vivido en el pasado no nos garantiza el futuro, ni siquiera el presente. Como os he dicho alguna vez, y yo sé que me habéis guardado el secreto, por eso os lo vuelvo a decir esta mañana. Tengo la costumbre desde que nací de respirar. Es una costumbre que me infligieron. Supongo que el ginecólogo que atendía a mi madre, ¿no?, me daría una bofetada para que respire. Pero si yo hoy, con 18 años y medio que tengo, casi 19, y no voy a ser mentiroso, dejara de respirar, de nada me vale todo lo que he respirado en mi vida. De nada vale que Dios te haya usado en el pasado si no buscamos hoy a Dios. Este hombre tenía una historia de bendición, había sido de bendición. Yo no sé tú, a mí me gustaría ser Naamán, ser de bendición a los demás. Pero tengo que pedir al Señor que no me lleve eso a creerme algo. Si somos algo, somos siervos inútiles. Era hombre valeroso en extremo, y es muy interesante, esto parece una redundancia. Es decir, mira que había gente valiente, los militares generalmente suelen ser gente valiente, ¿no? Pero este se llevaba, vamos a decir así, se llevaba la medalla de oro. Seguro que como valiente que era, le costaría reconocer su enfermedad al principio. La lepra comienza generalmente con una pequeña mancha. La lepra no es una cosa instantánea de un día para otro. La lepra empieza con una cosita de nada. Nos cuentan los expertos en la materia que cuando la persona ya quiere a veces meter solución, ya es tarde porque se ha extendido. Pero empieza con una manchita de nada. Un valiente ve una manchita, dice, esto es pan comido. Pero una manchita de nada se convirtió en todo un problema para su vida.
Dice el apóstol Santiago, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Si no atajas de pequeño al bosque, a la llama, se enciende enseguida. Cuando Inglaterra colonizó Australia, uno de los que fue trajo cardos. No se conocían los cardos en Inglaterra. Lo trajo como una cosa, digamos, exótica. En 20 años se había convertido el cardo en un problema nacional en toda Inglaterra. Una mentirijilla de nada, hoy decimos, no pasa nada. Una palabrita, no es palabrota, es palabrita. Déjalo. Y no pasa nada. Y dices, no pasa nada. Y cuando te das cuenta, se ha llenado. Todos conté la historia real del elefante que trajeron a una vivienda en Madrid hace unos años. Un cachorro de elefante. Y lo metieron en un segundo piso. Claro, yo sé que vosotros sois gente rara y tenéis un perro, un gato, una mascota, pero aquí don Cirilo trajo un elefante y lo metió en el segundo piso. Y el elefante tiene una costumbre muy mala, que es crecer. Y cuando se dieron cuenta, hubo que tirar toda la fachada y toda la vivienda para poder sacar el elefante. Así son las pequeñas enfermedades en nuestra vida. Parecen algo anecdótico, parecen una simple manchita. Pero yo soy valiente, a mí esto no puede conmigo. He conocido a personas adictas al tabaco, por ejemplo, yo recuerdo uno que fumaba 4 paquetes diarios y me decía, esto puede más que yo, un hombre de 1,90 m. Lo que empieza con una manchita se convierte todo. Una pequeña llama enciende un gran fuego. Nuestro carácter, queridos hermanos, por muy valiente que sea, jamás nos da la victoria. Pues la victoria nos la da el Señor. Y no dejes pasar las pequeñas manchas. Dice el libro de Eclesiastés que una mosca en el perfume del perfumista echa a perder todo el perfume. Y es una simple mosca. Así empieza nuestra vida. Nuestro carácter, como el carácter de Naamán, puede ser un estorbo para que Dios obre en nuestras vidas. El carácter que Dios había usado en su momento de Naamán, ahora era un estorbo para su sanidad. Nuestras recetas, nuestra valentía puede ser un estorbo para que Dios intervenga. Y permitidme, nuestro carácter, nuestra valentía, lo que creemos que son nuestros dones, y yo no estoy dudando que lo sea, si no los ponemos en manos de Dios, son un estorbo para que Dios se glorifique. Porque lo importante no es que Dios me sane, sino que Dios se glorifique a través de mi sanidad. Porque si yo pido al Señor que me sane y no pido que se glorifique, no me distingo de los que no creen. Pero también Naamán tenía otra receta que no le funcionaba. Era su posición. Él tenía una posición social exclusiva. Su Señor lo tenía en alta estima. En el palacio, no sé cómo se llamaría el palacio del rey de Siria, pero en el palacio de la zarzuela de la Moncloa de entonces, Naamán entraba allí como Paco por su casa, con perdón de Paco. Naamán tenía una posición social exclusiva. Podía entrar en cualquier sitio. Cuidado que viene Naamán. Y cualquiera que supiera que venía Naamán, era para él una honra seguramente tenerlo. Tenía una posición social exclusiva, pero eso tampoco le pudo sanar. Tu posición en la iglesia, mi posición en la iglesia, mi posición en la sociedad, mi posición en mi trabajo, no exime de que yo deba depender de Dios. No por ser pastor, no por ser anciano, no por ser diácono, no por ser el que barre, soy algo. Soy algo es por la misericordia y gracia de Dios. Y tengo que buscar en Él la sanidad, no en mi posición o en lo que soy. Nuestra economía, nuestro currículum, como el de Naamán, nuestra posición social,
nuestro árbol genealógico. Es que yo soy cristiano de 2, 3, 5 generaciones. ¿Cómo si eres hijo? ¿Cómo si eres descendiente de Matusalén? ¿Qué más da? Eso no nos libra de nada. Lo que me salva no es ser hijo de él, sino hijo de Dios. A veces pensamos que, bueno, como somos de una familia cristiana, está bien, dígame, es un buen principio. Pero que sea una familia cristiana no significa que Dios esté obrando. Hay muchos cristianos de nombre. Tampoco le solucionaba nada su posición con el rey. El rey, su señor, lo tenía en una alta estima. No solamente estaba en una posición social, sino que era uno de los del círculo íntimo, del núcleo privado del rey. No solamente, repito, tenía una posición social, no solamente era un militar de la más alta graduación, capitán general, no sé, no entiendo, que me disculpen los militares con las nomenclaturas, sino que además tenía acceso al rey. Esto no era cualquier cosa, no era un militar de Chichinabo, no. Era un militar que tenía acceso al rey. Oigan, y de aquella no se presentaba cualquiera del rey, ¿recordáis? Cuando el rey pues mandó a matar a la mujer, a Basti, porque no entró sin permiso. Se la jugaban, Pero Naamán podía entrar al rey. Hay situaciones, queridos hermanos, queridos amigos, que ni los más cercanos con todo su poder, que ni los más poderosos con todo su buen corazón, que ni siquiera los que más nos aprecian con todos sus buenos deseos, nos pueden solucionar. Permitidme decirlo en el sentido castellano y me entendéis, ni el mejor de los enchufes que tengamos. Porque a veces hay personas que se dicen esto, hay que tener un enchufe. Vale, no importa que el enchufe que tenga sea trifásico, no hay solución. Hay lepras que todos vivimos. Hay lepras que nadie puede solucionar por mucho interés, por mucho cariño que nos pongan. Hay una lepra que a veces tengo que luchar, es mi forma de pensar. Una de mis lepras, y lo confieso con vergüenza delante de vosotros, si os puede ser de ayuda, ojalá no necesitéis esta ayuda. Es a veces el hacer prejuicio. Y es algo que el Señor está trabajando en mi vida. ¿Quién no tiene luchas espirituales? Si me dices que no tienes luchas espirituales, siento decirte que no vas a tener victorias. Hay luchas espirituales que ni el mejor de los hermanos va a poder solucionarme, si no es el Señor. Quizá hay heridas del pasado en tu vida, no lo sé. Cada uno tiene su historia, como diría que menuda historia. Cada quien de nosotros no tiene alguna herida del pasado. A veces no son heridas físicas, las heridas físicas se cicatrizan, pero hay heridas del alma, ¿verdad? Y son como una lepra, que aquello que pareció un día una cosa de nada, hoy se nos ha extendido por todo el cuerpo. Y te hablan de domitilo, y me perdonen los domitilos y domitilas, te hablan de domitilo y tú dices, no quiero saber nada. Porque un día me dijo, y seguro que tienes tus razones, pero lo que empezó con una pequeña mancha se ha convertido en una extensa mancha. Naamán tenía a su mano toda la élite nacional e incluso internacional, como vemos en el desarrollo del pasaje. Tenía toda la élite a su mano, tenía todos los enchufes, pero no tenía conexión con el cielo. No hay mejor contacto que tener una relación personal con el Señor. Seguro que todos tenemos en nuestro círculo más cercano reyes humanos, quizás reyes familiares, alguien de la familia que tú sabes que es bueno consultarle. Quizás tenemos amigos nuestros que son para nosotros personas, ya no digo como de la familia, que son nuestra familia. Quizá hay un rey que se llama euros, y a veces pensamos que el dinero los va a solucionar todo.
A veces pensamos en si en este sitio no nos solucionan, o en el trabajo que tiene este hombre o esta mujer, y es con ese trabajo imposible. Pueden estar todos esos reyes con nosotros, pero solamente el Rey de Reyes es el que nos puede sanar. Por eso David diría, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Podía tener muchos reyes a su alrededor, pero si el Señor no estaba con él, la lepra seguiría con él. Solamente Dios tiene el poder de intervenir en el tipo de lepra que tú estés teniendo. Permitidme la expresión, en esta mañana estamos aquí un grupo de leprosos. Dices, hombre, a mí no me pica nada. Hombre, físicamente espero que no. Pero todos tenemos alguna lepra. Todos tenemos alguna mancha en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar. Solamente Dios tiene el poder de intervenir, sea el tipo de lepra que estemos pasando o que vayamos a pasar, porque todos pasamos alguna lepra. Lo que empezó como una pequeña ola se ha convertido en un tsunami. Muchas veces, algunas veces cuando llegamos al local o al salir, que ponemos la alarma, ¿verdad? La alarma salta. Sabemos la clave, pero hay unos segundos que te dan unas ganas, ¿verdad?, de darle una patada a la alarma y sabes que la alarma no va a dejar de funcionar. Y estás ahí dándole poniendo los números correctos, pero necesitas paciencia. Déjala que suene. ¿Sabes? Hay lepras en nuestra vida que tienen que salir, porque si no, no buscaríamos al Señor. Y Dios permite que emerjan en nuestra vida algunas cosas, no porque seamos mala gente, sino para que la gloria de Dios se manifieste, como en el caso del ciego de nacimiento. Y una tercera receta que también Naamán buscó: las riquezas. Lo hemos visto en los versículos 5 al 7. El rey de Siria le dijo, yo no sé cómo estaba la economía de Naamán en ese momento, pero por si acaso, Naamán, por si acaso este mes no te ha venido la paguita. Mira, Naamán, versículo 7. Yo enviaré cartas al rey de Israel. Tú no tienes cartas, yo sí te las doy. Mira qué riqueza, ya eso era bastante. Salió pues él llevando consigo 10.000 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos y las cartas del rey. Y luego le dijo, toma, da estas cartas para que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Oye, yo estoy seguro que nuestra tesorera de la iglesia diría, hombre, Naamán, vente por aquí, danos una ofrenda. Óigame, era un caudal enorme. Perdona, Rosy. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Naamán iba forrado. Y si le faltaba dinero, el rey se lo estaba dando. Muchas personas piensan que todo se puede comprar. He encontrado personas así. Piensan que el amor se puede comprar. Hace algún tiempo salía la noticia de alguien que te daba un abrazo por no sé cuántos euros. Era un abrazo sincero. Sinceramente interesado en el euro, ¿no? A veces piensa que todo se puede comprar. Y el dinero no compra nada. El dinero cambia. El dinero no pudo comprar la solución a los problemas de Naamán. Porque el problema de Naamán, más que un problema físico, era un problema espiritual, como el que atravesamos todos nosotros muchas veces. Naamán podía comprar medicamentos, pero no pudo comprar la sanidad. Hoy en día, con esto de las enfermedades raras, se habla de medicamentos que cuestan muchísimo y se tiene dudas de si pueden ser efectivos o no. Hay personas que creen que el dinero lo compra todo. Pero una iglesia
Un domingo, bueno, como todos nos pasa, todos nos sentamos siempre en el mismo sitio, ¿verdad? Y un domingo por un acto se pidió a una hermana que se cambiara de sitio. Yo no me cambio de aquí, este banco lo pagué yo. A veces creemos que esto es cierto, ¿eh? Creemos que se puede comprar las cosas espirituales. Naamán económicamente podía acceder a lo que muchos no podían, pero no podía acceder a su corazón, no podía acceder a su enfermedad. Podemos comprar muchas cosas, puedes comprar muchísimas cosas, pero lo realmente valioso, el dinero no puede comprarlo. Hay personas tan pobres que lo único que tienen son millones de euros. Naamán podía comprar mejunjes o medicinas para tener alivio, pero no tenía sanidad. A veces esto es lo que pasa. Se quieren comprar alivios como si eso fuera suficiente. Podemos comprar el silencio de las personas, pero no podemos comprar la tranquilidad del corazón. Podemos comprar relojes, pero no podemos comprar un solo segundo de vida. Podemos comprar, ¿verdad?, un respirador que te alivia a ratos, pero no puedes comprar unos pulmones nuevos, no puedes comprar oxígeno para tu vida. Podemos comprar Biblias. Podemos comprar Biblias forradas en oro. Hace unos años, para mí fue una de las cosas más chic del momento, vi Biblias encuadernadas, y no es ninguna broma, mi esposa estaba presente, en madera de olivo de Israel, de cedro del Líbano. Esa Biblia tenía su peso. Podemos comprar Biblias, pero no podemos comprar el cielo. No sé cuántas Biblias tengo en casa. Ahora con esto de las Biblias digitales uno va teniendo menos Biblias físicas. Pero ninguna de ellas me puede comprar el cielo. Puedo leer 500.000 veces, 479.727 veces la Biblia, pero no haber buscado una sola vez a Dios. Y esto fue lo que hizo Naamán. Buscó mucha religión. Fue a Israel que sabía que era donde estaba Dios, pero no buscaba al Dios de Israel. ¿Qué afecciones, y con ello quiero concluir esta mañana, empezar la recta final, qué afecciones, qué lepras hay en tu vida? A lo mejor te vas aquí pensando, hoy nos he llamado leprosos a todos, sí, empezando por mí, todos tenemos alguna mancha. Solamente estaremos perfectos el día que estemos en la presencia del Señor. ¿Qué lepras hay en tu vida? Quizá pienses que no hay ninguna. Lo conocían como el último mono, pero realmente su nombre ha pasado a la historia como David. El último mono es porque es el más pequeño de la casa, así dijo su padre al profeta. Y David, en un momento de su vida, cuando era rey, no cuando estaba soportando al iracundo Saúl, no cuando aguantaba a sus hermanos, a la banda de sus hermanos, no eran hermanos, aquí era una banda. No cuando aguantaba a su padre que le dijera que era el último de la casa. Cuando David era rey, se creyó inmune a todo. Y una tarde miró donde no debía. La lepra vino por los ojos. Y sabemos el pecado con Betsabé. Asesinato, adulterio, se lució David. David pensó que no tenía ninguna lepra. Y ese equívoco le llevó a pecar y a tener que reconocer
que necesitaba el diagnóstico del médico divino por excelencia, del médico divino por unicidad, por único, el mismo Dios. Así clama en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Todos tenemos alguna lepra en el corazón. Me vais a permitir, yo no voy a deciros las mías, me da vergüenza. Es que me da vergüenza decírselo al Señor, ¿sabéis? Pero me he dado cuenta que es la única forma en la cual Dios está actuando en mi vida. Puedo ser muy buen evangélico, pero estar alejado de Dios. Por eso el salmista clama en el Salmo 139, examíname y conoce mi corazón. Naamán no pidió ser examinado. Solamente cuando vamos delante del médico, reconocemos nuestra enfermedad, podemos decir, Señor, examíname y conoce mi corazón. Era una mujer adulta. La dolencia que tenía aquella mujer no le dejaba vivir tranquila. Intentaba llevarlo lo mejor posible, procurando que nadie supiese de su dolencia. De manera disimulada, había aplicado a su situación todos los remedios que tenía a su alcance. Lo que un día comenzó como una cosita de nada, se había convertido en el centro de toda su existencia. No podía hacer nada para aliviar su situación y todas sus decisiones dependían de su enfermedad. Todo lo que tenía, y confieso que no sé cuánto era lo que tenía, pero dice la Escritura, todo lo que tenía lo había empleado en buscar soluciones en médicos, y estos, seguro, en el mejor de sus deseos, le habían recetado lo último en que la ciencia médica había descubierto, pero nada, absolutamente nada, era definitivo. Ella, no sé su nombre, pero podíamos ser cualquiera de tú y yo, ella ya no podía más. Sus fuerzas estaban al límite. No quería meterse en deudas, pero ya a la pobre niña no le quedaba ni un céntimo. Un día oyó hablar de Jesús. Era lo último, la única esperanza que le quedaba. Se acercó a él con rubor. Pensó que la receta, más que médica, era una cuestión de fe. Y así lo hizo, con la cabeza agachada, ruborizada, roja como un tomate. Tocó el borde del maestro y al instante cesó su enfermedad. La historia la conocéis. El mismo Jesús hoy está entre nosotros y espera que acudamos a Él tal como estamos. ¿Lo harás? Lo dejo la decisión en el corazón y en el pensamiento de cada uno y deseo que Dios os bendiga. Amén.